En ese momento quería gritar, sin embargo mis labios no me respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno. Era como si mis cuerdas vocales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración. Cada vez era más difícil inhalar y exhalar, que hasta hace poco era algo muy fácil y que no parecía importar. Mi cuerpo hervía. Era como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la presión incesante sobre mis pulmones. Me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrazaba mi piel. Mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían unos puñetazos. Era como si mi órgano hubiese intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se hubiera transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló mi cuerpo. Mi piel ardía intensamente por donde había pasado. Era como si hubiera vertido una gota de ácido en mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahicando en mi cabeza, ya que mis párpados empezaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. Ya no podía aguantar más. Había atravesado los límites de lo que un humano podía aguantar, cruzado los extremos del sufrimiento. Había llegado a un punto en el que no sabía si seguía vivo o estaba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché fue un intento de mis pulmones para introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. En ese momento exploté, o al menos eso creí cuando recobré mi conciencia de mi ser. Afortunadamente había cesado todo: la presión, el ardor, el dolor. Ya las cosas que me habían estado atormentando se habían ido. Sí, ya todo había desaparecido. Incluso mi cuerpo no sentía mis piernas ni mis brazos, y tampoco mis orejas y mis ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón. En realidad no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo al mismo tiempo. Es casi imposible de describir. Lo que pasé ahí es muy difícil de entender, incluso para mí. Como yo, que era absolutamente nada en el infinito vacío, como si hubiesen encerrado mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que podría decirse percibía eran unas figuras amorfas, las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas. Era una especie de círculo deformado y era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que por eso lo imaginé verde, y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían dependiendo de la atención que les brindaba, y todo lo que existía era directamente proporcional a la medida en la que yo creía. Y yo podía creer en un círculo rectangular, y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. En ese momento pensaba y creaba al mismo tiempo. Yo pensaba e inventaba realidades que ni siquiera yo era capaz de creer en ese momento. Incluso llegué a tener más de 5 sentidos. Inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento. El último momento que recuerdo, ya que lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento creí haber conocido la esencia de Dios. Lo que prosiguió a este episodio va a quedar encerrado en mis recuerdos hasta que yo muera. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar el cómo había pasado esta vuelta al caos. Yo recuerdo vagamente el sonido de un golpe. Era como si algo hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior, y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien un tambor repetidas veces para ayudarme a salir
salir de la locura. El golpeteo fue acelerado de manera paulatina. Es más, incluso forma una especie de ritmo en el que decidí enfocar por completo mis pensamientos para así evitar caer otra vez en el absurdo. Y mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un extenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al dolor que me provoca. Mis ojos empezaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto, una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire. Estaba desesperado, tanto que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente y mi corazón, que me había salvado de la locura, estaba latiendo con una frecuencia excesiva. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba de forma incontrolable. La cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza. Mis sienes y mis orejas palpitaban. Mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que aquellas figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria, y después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones. Abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud bajé mis pies e intenté pararme, aunque sin embargo mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto de mi cuerpo. Estaba en el piso y con mucho dolor, así que me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos. Pude ponerme de pie y me apoyé en él para evitar otra caída. Estaba temblando y jadeando, y pasó el tiempo. Fueron minutos, varios, antes de que pudiera ejercer control en mi cuerpo, y pasaran horas para poder recuperarlo de todo. Al recuperar mi fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto. Mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor en mis pómulos y frente. Las pupilas de mis ojos estaban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes. Jamás iba a poder vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz en lo que me quedara de vida. Estuve mirando mi cara por un tiempo hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación.